Hola niñas y niños, ¿cómo están? Esperando que todos y todas se encuentren muy bien. Comenzaremos la clase de Educación Musical 3, octavo año básico. El objetivo que ocuparemos en específico en esta unidad es el objetivo A1, objetivo de aprendizaje 1, que es comunicar sentimientos, sensaciones e ideas al escuchar manifestaciones y obras musicales de Chile y el mundo. El objetivo de la clase de hoy es hacer una aproximación a la música de nuestro tiempo. Para eso tenemos que saber que los géneros musicales son tipos de música que comparten diversas características en común. Estas pueden ser musicales, como son por ejemplo el ritmo, los instrumentos musicales, las melodías o la armonía, o también no musicales, como la región geográfica, el periodo histórico o aspectos de una determinada cultura. Existen tres grandes géneros musicales. 1. La música docta. 2. La música folclórica. 3. La música popular. Música docta. La música docta es la denominada música clásica o mal denominada música clásica, porque música clásica corresponde a un periodo, solo a un periodo de esta larga y extenso años que tiene la música docta. ¿Ya? Entonces, la música docta es la denominada música clásica, y su característica principal es que se estudia en conservatorio y se ha desarrollado en diferentes periodos de la historia, teniendo su mayor apogeo entre los años 1450 y 1950. Sus periodos más importantes son el Renacimiento, el Barroco, el Clásico, el Romántico y música contemporánea. A continuación veremos algunos ejemplos, 3 ejemplos. El primero es Antonio Vivaldi, La tormenta en Mi mayor. El segundo compositor es Wolfgang Amadeus Mozart. Nuestro tercer compositor de ejemplo es Ludwig van Beethoven, Sinfonía número 5.
La música folclórica. Nuestro segundo gran género musical es la música folclórica y se define como la música que pertenece a un pueblo o a una región determinada y que tiene las siguientes características. Debe transmitirse por vía oral, o sea, es de tradición oral, se transmite de voz en voz, generación tras generación. Debe ser de autoría anónima, o sea que el autor no se sabe quién es, porque es como se basa de voz en voz, se pierde la fuente que la crea, ¿verdad? Y se van aumentando algunas características propias de la gente que toca esa canción o que ocupa ese folclore. Debe ser perteneciente a un lugar y patrimonio colectivo de ésta. El folclore es toda costumbre que se transmite de generación en generación, adaptada y modelada por el medio ambiente en que vive la gente. Folclore es la comida, el vestuario, las leyendas, las canciones, las danzas, la mitología, además de todas las manifestaciones artesanales como la cerámica, cestería, tejidos, construcción de casas, mueblería, los remedios caseros, la manera de sentir a los muertos o de despedirse de los difuntos, los muertos, y de celebrar santos, etcétera, etcétera, etcétera. Resumiendo, es toda la vivencia de un pueblo. A continuación, escucharemos un ejemplo de folclore. Folclore Cueca, zona norte de Chile. Música popular. Bueno, la música popular es un conjunto de estilos musicales que, a diferencia de la música folclórica, no se identifica con naciones o etnias. Por su sencillez y corta duración, no se necesitan altos niveles de conocimiento musical. Se comercializa y se difunde gracias a los medios de comunicaciones masivos. A fines de 1920 ya se graban algunas piezas de compositores famosos, pero con la llegada del rock and roll en los años 50, se masifica este género y con el paso de los años van naciendo nuevos estilos de música como el jazz, el metal, el hip hop, actualmente el reggaetón, rap, etcétera, etcétera. A continuación, veremos un ejemplo de la historia del jazz, que son los primeros tipos de música popular. La historia del jazz, después el rock and roll con los Beatles como gran representante de esa época. Nacido a finales del siglo XIX en Nueva Orleans, Estados Unidos,
El jazz se ha expandido de forma global a lo largo de todo el siglo XX y hasta la actualidad. Su nombre se da en 1912 como producto de una jerga periodística deportiva de ese tiempo. Este arte musical surge de la confrontación de los géneros musicales afros y europeos. La instrumentación, melodía y armonía del jazz procede principalmente de la tradición musical del occidente. El ritmo y fraseo y la producción de sonido son los elementos y la armonía del blues que se derivan de la música africana. A continuación te adjunto un trabajo de los compositores chilenos. Para los que tienen la opción de hacerlo por computador o hacerlo en Word, tiene que ser letra calibre y tamaño 12, los títulos en negro, el trabajo no se imprime, se entrega en forma digital. Para los que no lo hagan en computador o en Word, lo hacen manuscrito, con las características del trabajo como lo estoy pidiendo. Los hacen en el cuaderno manuscrito con letra legible, les sacan unas fotos y me lo envían a mi correo que está un poquito más adelante en el video, y me lo envían ahí. Entonces, la primera hoja debe ser una portada donde en el lado izquierdo arriba salga el nombre del colegio, el profesor, al centro de la hoja el título del trabajo, trabajo de compositores chilenos. Al lado derecho, abajo, el nombre, curso y fecha de entrega, que también está en la información que voy a entregar más adelante. En el índice de contenidos, o sea, el índice de contenido donde dice hoja 1, hoja 2, va tanto, hoja 3, ¿cierto? Biografía, etc. Última hoja, conclusión. Eso es el índice, ¿cierto? En el índice ponen los contenidos, lo que tiene que llevar cada hoja, información de cada hoja, ¿verdad? De tu trabajo. Introducción. Explica con tus propias palabras qué es la música y para qué sirve. Explica por qué es importante para ti la música que estamos viendo en esta clase, ¿verdad? Según todos los videos que viste y los diferentes tipos de música que estamos viendo, tú haz un pequeño comentario en la introducción, en tus propias palabras, obviamente. Y el trabajo en sí constará en buscar una biografía de un compositor clásico chileno, que es uno de los primeros géneros que vimos. Segunda biografía de un compositor o grupo popular chileno. Y 3, biografía de un grupo o cantante de música de raíz latinoamericana o folclórica, ¿verdad? Pero tiene que ser chileno. Escribir 3 canciones de cada uno de estos autores. O sea, me refiero a escribir 3 canciones, el título de la canción que la compuso, ¿verdad? 3 del clásico chileno, del popular chileno, raíz latinoamericana o folclórico chileno. Y última hoja es realizar una opinión personal de cada autor, si te gustó o no, por qué te parece su música o el estilo, ¿verdad? Nota. La clase de música 3 corresponde a la semana del 28 de septiembre y con una entrega tope para recibir trabajos o grabaciones según la clase que estemos haciendo para el viernes 9 de octubre. En este caso, para entregar el trabajo de los compositores chilenos. Para consulta y entregas de trabajo les dejo mi correo electrónico que está destacado en amarillo. Con mucho gusto los y las atenderé. Nos vemos la próxima clase. Cuídense. Hasta la próxima.